Buenos días a todos los que están conectados a este octavo conversatorio de Arquitectur 2020, evento realizado por Construcciones Planificadas, la W Radio y con el respaldo del Grupo Aval. Para mí es un gran honor y privilegio presentar al invitado de hoy. José Gelabert, de Perkins & Will, es arquitecto y catedrático. Cuenta con más de 37 años de experiencia como director regional para América Latina en Perkins & Will Architects. Su enfoque principal de enseñanza es el diseño arquitectónico y la historia del colonialismo y la globalización en la arquitectura. Fue el fundador del programa de Roma de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Miami e imparte un curso de cultura italiana. Es autor de muchas publicaciones, incluyendo Cuba, Memories of Travel, Recuerdos de Viaje. Desde Miami, le damos la bienvenida a un amigo de Construcciones Planificadas. Hola José, es un gusto tenerte en Arquitectur 2020. Bueno, te agradezco la invitación, siempre es un gusto hablar contigo. Lo único que lo haría más placentero es haberlo hecho en Bogotá, pero bueno, si no podemos estar en Bogotá, por lo menos podemos estar conectados virtualmente. Entonces, quería pues hablarle un poco, hablando con Mauricio, ya él mencionó que tuvimos una gran oportunidad de colaborar en un proyecto con Construcciones Planificadas, y ya verán después varios proyectos que hemos hecho en Colombia a través de los años. Pero como también mencionó Mauricio, mi carrera es ahora profesionalmente con un despacho que es el segundo más grande en Estados Unidos, Perkins & Will, que fue originalmente establecido en el año 35. Perkins & Will ha estado trabajando en Latinoamérica mucho antes de que yo me integrara a la oficina. Esto que ven es el primer proyecto que hicimos en Latinoamérica, que es la Universidad Autónoma, ahora Universidad Autónoma de Chapingo, que está como a una hora de Ciudad México. La foto en colores ven cómo luce la universidad ahora, o sea que ha envejecido bastante bien y ha funcionado a través de los años. Como también dijo Mauricio, Perkins & Will me pidió hace ya 7 años ver cómo podía ampliar las actividades de la empresa a través de Latinoamérica. Verdaderamente habíamos hecho muy poco trabajo, y aunque yo tenía muchas relaciones personales, la empresa no había construido mucho en Latinoamérica. Así que en los últimos años hemos desarrollado un esfuerzo de trabajar en prácticamente casi todos los países de Latinoamérica. En algunos, como en México y en Brasil, tenemos una oficina, y en el resto de los países de Latinoamérica tenemos muy buenos amigos como nuestros amigos de Construcciones Planificadas, con quien colaboramos en los proyectos. Mauricio me había preguntado y me había identificado como un arquitecto cubano, y efectivamente nací en Cuba en el año 1954, y la foto que ven a la derecha es cuando salí de Cuba, como dice la canción, en el año 60. Las imágenes en la parte izquierda de la pantalla son mis padres. Ambos, mi padre y mi madre, fueron arquitectos, y esa es la foto del año 51, cuando fueron egresados de la facultad. Y la foto en la derecha es un poco más envejecido, cuando tuve la oportunidad de regresar a Cuba después de 56 años de ausencia en el año 2016, y pude en ese momento pues no solo reconectarme con la isla, sino también ver algunos de los edificios que habían ejecutado mis padres, como el edificio el Centro Cubano Norteamericano de la izquierda y el Ministerio de Transporte de la derecha.
Perkins & Will siempre ha tenido la filosofía que nosotros no establecemos oficinas como si fueran franquicias, sino establecemos oficinas para tratar de crear comunidad. Y ahí ven las oficinas a través del mundo, además de las oficinas de Norteamérica, donde existe la mayor concentración. Tenemos oficinas en Inglaterra, en Dinamarca, en Dubái y en China. En este momento somos 2.700 arquitectos, interioristas y ingenieros en todo el tema sustentable. Y los temas que cubrimos, los campos, y ya les enseñaré una serie de ejemplos, son todo, desde proyectos de planificación urbana hasta proyectos de interiores. Como les mencionaba antes, tenemos una presencia física en 2 países, en México y en Brasil. Y en México hemos ejecutado proyectos de microunidades de alquiler, que aunque este es un tema que en otras partes de Latinoamérica es muy común, el tema de las microunidades de vivienda es relativamente nuevo para México. El otro tema, y estamos muy orgullosos de esto, que es un fenómeno que está pasando a través también de Latinoamérica, es que se están haciendo más viviendas de estudiantes, especialmente en ciudades periféricas. Y estamos trabajando con el Tecnológico de Monterrey, la universidad más grande y posiblemente más prestigiosa privada en México, y estamos diseñándole el nuevo modelo de vivienda de estudiante, que ya no es la buhardilla antigua donde los estudiantes vivían con un baño al final de del pasillo, sino ahora estamos diseñando edificios que son prácticamente edificios de departamentos, donde los estudiantes viven no solos, sino viven en pequeñas comunidades con espacios públicos comunes en las plantas bajas, en las terrazas. Este es el proyecto nuestro que ya está en construcción en Querétaro, otro proyecto en la ciudad histórica de Puebla, la nueva torre de vivienda en Guadalajara, y posiblemente el más interesante de todo, que es en la ciudad de Monterrey, que es la sede del TEC, donde estamos diseñando un proyecto que es una combinación de no solo vivienda, sino que el proyecto también tiene espacios educativos, tiene oficinas, tiene salones de clase, y el módulo ahora ya no estamos ciertamente hablando de edificios bajos, sino que estamos hablando de torres casi de rascacielos, en lo cual hay una comunidad educativa completamente integrada. Siempre también, como les decía, estamos haciendo proyectos de planificación, pero también proyectos de interiorismo. Esta es la sede de American Express para toda Latinoamérica, inclusive México. Y Perkins & Will desde los años 50 está diseñando hospitales, y posiblemente en este momento quisiera pensar que es la oficina más innovadora en todo el tema hospitalario. Pero como le comentaba Mauricio antes, los diseños de Perkins & Will, además de integrar todo lo que es la parte de científica, y tenemos personas exclusivamente dedicadas a eso, también hay un tema de diseño, y nos preciamos en el diseño. Y el diseño, aunque siempre son diseños contemporáneos, no es que todos sean iguales, pero sí hay un tema contemporáneo en todos los proyectos, y es un tema que tratamos también de hacer que los edificios sean regionalistas en cuestión al lugar donde están. Este es el nuevo hospital médico en México, en la ciudad de Chihuahua, y como sabrán, Chihuahua es una zona desértica, así que una serie de los temas de que se trataban de sacar en la fachada era precisamente elementos como los colores del desierto. Brasil, a pesar de que, al igual de la ciudad donde vivo ahora, en Miami, está pasando por lo peor de la pandemia,
La economía se ha ido recuperando a través de los años, a través de los últimos 2 años, y están apareciendo una serie de proyectos, no solo proyectos de oficina, sino otro tipo de proyectos que amplían lo que se había estado desarrollando en Brasil. Nosotros, como comentaba antes, siempre tratamos de trabajar en colaboraciones con equipos locales, y esta es la nueva sede de investigación de la compañía francesa de L'Oréal, que hicimos con un despacho de arquitectura en Río de Janeiro. Y quizás algunos de nuestros oyentes habrán oído de que la preciosa bahía de Guanabara, enfrente de Río de Janeiro, además de ser muy bonita, está totalmente contaminada. Y esta península que está en la bahía de Guanabara, cuando se surgió la competencia para el diseño de este edificio, la idea era no solo diseñar el laboratorio más avanzado, sino también poder diseñar un edificio que empezara a regenerar la isla y empezar a dar modelos de cómo pudiéramos a la larga pues regenerar la bahía. Y el edificio, ganamos la competencia, todo edificio es un modelo de regeneración, inclusive los espacios exteriores, pero en la parte interior, aunque generalmente no se asociaría a L'Oréal como adelantos de investigación, ellos querían un modelo de laboratorio también, ya que ellos investigan qué es lo que van a utilizar en sus cosméticos. Y el laboratorio este es totalmente flexible. Como ustedes verán, el techo es totalmente abierto y se pueden disponer, todas las mesas están en rueda y se puede cambiar el arreglo constantemente. En Brasil también hemos visto un gran auge de edificios de uso mixto que no se daban anteriormente. También lo que en México es nuevo, en Brasil hace años que se estaban haciendo microunidades, en gran parte porque los edificios de departamentos generalmente estaban en terrenos que eran antes parcelas residenciales y en muchos casos parcelas en donde nada más que existía una casa. O sea que son edificios, lo que también los hace muy exclusivos, porque a diferencia de los edificios que estamos haciendo en Estados Unidos, las plantas son muy pequeñas. También estamos innovando, haciendo edificios nuevos de oficinas. Este es otro edificio de uso mixto de microunidades. Y este edificio que está en este momento ya en construcción en Sao Paulo es un edificio extremadamente interesante en el tema de uso mixto. Es prácticamente en el centro bancario de Sao Paulo, y el edificio tiene en la planta baja, tiene un teatro, tiene oficina, tiene comercial, después hay un sector de oficina, y en la parte, ahí ven la parte de las oficinas, y la torre continúa, y en la parte superior es un edificio residencial. Y una de las ventajas de poder encaramar la residencial encima de las oficinas es que podemos desarrollar una zona de transición donde las piscinas, donde los espacios públicos tienen una vista panorámica de la ciudad de Sao Paulo, algo que no se puede lograr en lo que es la planta, si el edificio fuera todo en las plantas bajas. Mucha construcción residencial. Casi todos estos proyectos son en la ciudad de Sao Paulo. Edificios de oficina. Este es un edificio, uno de mis favoritos. Es un edificio para personas que tienen una segunda residencia. Viven en Sao Paulo, pero tienen una residencia en la playa, en Santos. Y este edificio ya está en construcción. También estamos haciendo edificios sociales y educativos.
Este es en un edificio que va a estar en Brasilia. Y este edificio, también hablando de colaboraciones extremadamente interesantes, este es un edificio que va a estar en donde estaba o está todavía el templo hebreo más importante de Sao Paulo. Y en colaboración con el templo vamos a reconstruir el templo, pero de una manera moderna, pero también se va a hacer un complejo de oficinas y un complejo comercial que obviamente va a revalorar totalmente el templo existente y darle ingresos para que pueda existir para siempre. Estamos trabajando también, al igual que hicimos en Colombia, con hospitales privados. Este es un hospital para Rede, que es la cadena privada más grande en Brasil. Hemos hecho edificios farmacéuticos. Este Fleury es el laboratorio, posiblemente el laboratorio farmacéutico más grande de toda Sudamérica. Y este proyecto también es una colaboración con el gran arquitecto canadiense israelita Moishe Safdie. Y este edificio está adyacente al hospital de Albert Einstein, posiblemente el mejor hospital de Sao Paulo, y es un edificio de investigación y de educación médica. Y lo que ven ahí, una de las grandes ideas es que se crea un espacio público para toda la comunidad médica. Estamos haciendo otras universidades con mucha innovación. Este es un edificio de una escuela, para primaria, que estaría también en Brasilia. Y también estamos haciendo en Brasil planes maestros. Esto es en el estado de Pernambuco, y este fue un proyecto para posiblemente la persona que controla las plantaciones de azúcar más grandes, los cañaverales más grandes de todo Brasil, y por ende los cañaverales más grandes de toda Latinoamérica. Y según la industria del azúcar ha ido decayendo, se decidió dedicar casi 4.000 hectáreas de lo que eran antes cañaverales para crear una ciudad nueva. En Colombia fue pues nuestro gran gusto poder trabajar con el arquitecto español, con Rafael de la Hoz, en el proyecto del nuevo hospital CTIC, y obviamente el gran placer de trabajar con construcciones planificadas y con Mauricio. Nuestro papel en este proyecto fue ayudar al equipo en todo lo que era la planificación médica la programación y la planificación médica interna del complejo, principalmente de lo que era el hospital y del futuro laboratorio. Y ya en Colombia habíamos trabajado anteriormente. En Medellín habíamos hecho el Hospital Universitario San Vicente de Paúl, que complementa el hospital original que está en la ciudad propia de Medellín. Este hospital ahora es en Río Negro. Y el hospital original, que es precioso, es un gran hospital basado en ideas médicas del siglo XIX. Y aquí pues se trató de hacer un edificio que respondiera a los criterios del siglo XX. Y como ven por los edificios repetitivos que ven ahí, no solo eran módulos que según el hospital creciera se podía ampliar, sino que se trató también de dar individualidad a lo que eran la parte enfocada en cardiología, la parte enfocada en medicina interna, y al final está toda la parte de emergencia, las oficinas administrativas del hospital. También en Colombia hicimos el plan maestro para una zona de libre comercio en las afueras de Cali, que se llama Sono América, y ya los primeros 2 edificios están construidos, y esto lo hicimos en
colaboración con una gran oficina de Medellín, con Fabio Ramírez y con diseño. En Perú planificamos el Hospital Hipólito Unanue, que reemplazaría un hospital de los años 30. Este es un hospital que sirve a casi 4 millones de pacientes. En Chile ganamos una competencia que nos dio mucho orgullo, dado que en Chile hay un gran, al igual que Colombia, muchísimos arquitectos muy buenos, muy capacitados. Así que haber podido ganar una competencia en lo cual nosotros, colaborando con el despacho de Abraham Zenerman, ASL Arquitectos en Santiago, nos ganamos la competencia. Y esto es para una escuela para la comunidad hebrea en Santiago. Y el edificio también representa muchas ideas innovadoras. Como ven ahí, son espacios públicos de educación, y como se ha dado mucho en Santiago, el edificio inclusive tiene una serie de niveles subterráneos donde están los restaurantes, donde están las cafeterías, las salas de acto. En Centroamérica hicimos el laboratorio farmacéutico más grande, Vijosa, en El Salvador. Y en el Caribe estamos trabajando en Puerto Rico, donde diseñamos el nuevo hospital de Dorado, que ya está casi un 80% completado. En Trinidad también diseñamos otro hospital, nuevo hospital público. En Santo Domingo, una nueva clínica de diabetes. Diabetes, me imagino que todo el mundo sabe, posiblemente antes de esta pandemia, la enfermedad que más afligía a todo Latinoamérica. Y este edificio, la idea es que fuera un modelo para repetirse en otras partes de Latinoamérica. Y este es un plan maestro que hicimos en San Juan, en Puerto Rico, en una zona que nunca se ha desarrollado, que a un lado, al oeste, tiene la zona antigua de la ciudad, que es una zona, un monumento de la UNESCO internacional, y al este está donde es toda la zona hotelera de Puerto Rico, y esto sería una zona nueva que incluiría zonas residenciales, oficinas, bueno, prácticamente una ciudad integrándose al nuevo terminal de crucero. Mauricio me había comentado de que obviamente en Bogotá ahora el tema del metro elevado y de las estaciones es un tema especialmente con los arquitectos de discusión, a veces de controversia. Así que quería rápidamente enseñarle una serie de proyectos que quizás espero que demuestren que se pueden hacer las cosas y se pueden hacer bien, aunque estos no son en Latinoamérica. Muchos de estos proyectos son en Canadá. Este proyecto es en Burnaby, en British Columbia, y es un proyecto en British Columbia, en Vancouver, pues el metro también es elevado. O sea que nosotros no diseñamos el sistema de metro, pero sí diseñamos una serie de las estaciones. Y en Canadá el tema de todo lo de la arquitectura sustentable es muy importante. Así que como verán ahí se trató de utilizar materiales sustentables, en particular la madera, que forman todos los techos. Y que también en Vancouver, otra estación, nosotros no diseñamos el sistema elevado, pero también se trató de hacer algo integrando la ciudad, que hubiera una transición. En Canadá el tema de todo lo de la arquitectura sustentable es muy importante, que se llega así que como verán ahí se trató de utilizar, yo creo que es mucho también pensar materiales sustentables, en particular la madera, una idea de lo que es una estación. La mayoría de la gente lo asocia y dice, bueno, es nada más que un techo, y debajo de un techo está
el sistema de transportación, pero hemos tratado, y este es un proyecto en Ottawa, posiblemente en uno de los 2 meses del año en que no está nevando, pero hay un techo bastante grande y se ha diseñado, como ven ahí, un techo totalmente verde, y debajo de ese techo también es todo un techo hecho de metal y de madera. Esto es una combinación de elevado y subterráneo, pero diseñamos también todo el sistema de metro en la capital de Arabia Saudita, de Riyadh. Y como ven aquí, esta es subterránea, pero la entrada es una entrada obviamente superior, y se trató de hacer un diseño extremadamente atractivo, interesante, para que lo que asociamos con transportación también contribuyeran al tema urbano. Y el último proyecto que quería enseñarle, este también es en Arabia Saudita, está en la llamada Hajj City, y esto es una ciudad nueva que se está contemplando. Y esto que ven ahí a la izquierda, bueno, a la derecha es lo que es la estación de transporte. A la izquierda es un centro comercial que se ha desarrollado colindante, que es otra de las cosas que estamos viendo, o sea, transportación con comercio. Y aquí ven, quería enfocar nada más que en la parte de transportación, pero como ven, es una estación sumamente compleja. En los niveles, a nivel calle, está toda la zona donde están llegando los autobuses. La zona elevada es donde tenemos las zonas de distribución que conectan con la parte comercial en el otro lado, y también con los trenes elevados, y también hay elementos subterráneos. O sea que se puede hacer mucho si especialmente hay profesionales dispuestos a pasar el tiempo para poder diseñarlo, que obviamente en Colombia sí existen, y por otro lado las instituciones gubernamentales que tengan la visión de que efectivamente estos proyectos pueden ser mucho más que nada más, que solamente la distribución de pasajeros y de trenes. Y con eso concluye la presentación. Bueno, José, pues muchas gracias. En toda Latinoamérica, y tú como director y líder de la mayoría de estos proyectos en Latinoamérica, pues nos das una amplia idea de los proyectos que ustedes están ejecutando, y gracias también por esa actualización en el tema de proyectos de transporte de tipo metro en las ciudades, que yo creo que es un tema muy importante para nosotros en Colombia, que estamos comenzando este proceso de hacer el metro elevado en Bogotá, específicamente porque Medellín ya lleva muchos años con su metro, que fue la primera ciudad que tuvo metro en Colombia. Yo tenía una pregunta, José, para iniciar esta sesión de preguntas y respuestas. Cuéntanos cómo es la influencia de la cultura cubana en la arquitectura que proyectas por toda Latinoamérica. Bueno, como ya viste en la parte personal, cuando viste la foto de los 6 años, mucho ha sido no tanto de recuerdo, sino de estudio, y mucho también, obviamente, de la influencia de lo que fueron mis padres. Mis padres fueron una generación que yo creo que en muchas maneras fue como la época de oro de la arquitectura en Cuba, la arquitectura de los años 40 y de los años 50. Y fue un momento muy especial, dado que fue la introducción de la arquitectura moderna y contemporánea a Cuba. Mis padres fueron de esa generación que rechazó inclusive la educación que habían estado recibiendo.
y se integraron totalmente a lo que fue el movimiento moderno. No solo de lo que ellos habían leído, sino también de la gente que visitó. Mis padres, en los tiempos que estuvieron en la universidad, tuvieron de profesores o de conferenciantes a Richard Neutra. Walter Gropius también visitó. Y el más importante, pues sin duda, fue José Luis Sert. Y como obviamente se sabe en Colombia, José Luis Sert y su socio Paul Lester Wiener en los años 40 y 50 hicieron proyectos en Colombia, hicieron un plan para Bogotá, hicieron un plan para Medellín, un plan para Cali. En Perú hicieron el plano de Chimbote y otro de Lima. Y en Brasil hicieron la ciudad de motores. Y en La Habana hicieron el plan de La Habana. Pero también hubo una influencia de arquitectura. Y mi punto referencial siempre ha sido primero ellos, pero también cómo la arquitectura moderna de verdad se volvió la arquitectura emblemática de Latinoamérica. Y lo que fue la historia de Cuba, pues prácticamente fue la historia de México, la historia de Colombia, de Perú, de Brasil. Y uno de los temas más gratos que tengo desde que hace 7 años se me pidió coordinar nuestros proyectos en Latinoamérica, fue poder ver hasta cierto punto como recrear lo que esa generación pudo hacer, de cómo la arquitectura moderna se pudo transferir a un contexto latinoamericano. Y ahora pues hemos tenido el gran privilegio, el placer de poder hacer eso. El proyecto con ustedes, Mauricio, ha sido un gran ejemplo de eso, de cómo los conocimientos internacionales se han podido integrar a un proyecto local y cómo de verdad ya se ha vuelto casi un cliché, pero de verdad que cada vez estamos más conectados internacionalmente. Ok. Cuéntanos un poco, José, de ese libro que te llevó a escribir de tu regreso a Cuba, de Cuba Memories of Travel. Bueno, como te decía antes, estuve 56 años sin ir a Cuba y conocía la mayoría de los edificios, pero de fotografía y de libros, pero no obviamente de experiencia personal. Y el viaje fue muy impactante y empecé a tomar notas, empecé a tomar fotos, y en el año que siguió después que me regresé de Cuba, decidí poner todo eso en un libro. Y no son proyectos de arquitectura, sino que son dibujos de arquitectura. Y se los enseñé a un editor, Oscar Riera Ojeda, que publica libros de arquitectura y de arte muy, muy buenos, y le gustó mucho los dibujos y me dijo que le interesaba publicarlo, pero que el libro había que ampliarlo, ¿no? No podían ser solamente dibujos, sino que tenía que tener un texto. Y le pedí a 3 amigos que escribieran cada uno un capítulo. Una profesora en la Universidad José Antonio Echevarría en La Habana escribió el capítulo sobre la historia de la ciudad de La Habana. El otro amigo aquí en la Facultad de Arquitectura, Víctor Teupi, escribió un capítulo sobre el trabajo de los emigrantes. Y en Cuba, una gran parte de la labor arquitectónica y, bueno, todo tipo de trabajo fue ejecutado por emigrantes, como lo fueron mis abuelos, que fueron a Cuba en el 1917. Y el último capítulo, otro amigo que enseña en Northeastern University en Boston, lo escribió sobre la música, el arte y el cine, y cómo esas manifestaciones de cultura también habían sido inspiradas por la ciudad. Así que el libro hasta cierto punto lo que hizo fue atar muchos cabos que habían estado
separados, ¿no? Desde el año 60 en que había dejado a la isla. ¿Dónde, José, podemos encontrar ese libro? ¿Dónde la gente puede conseguir el libro de Cuba? Bueno, el libro se puede ordenar por Amazon, que todavía a pesar de la pandemia está funcionando. Y el libro se llama, el libro es en español y en inglés, y se llama Cuba, Memories of Travel o Recuerdos de Viaje. Y si lo buscas en Amazon, lo encuentras. Y ha tenido mucha aceptación, curiosamente, en lugares del mundo que nunca me hubiera imaginado. Se han vendido muchos ejemplares en Arabia Saudita y en China, que no sé, me sorprende que hubiera ese interés, pero bueno, al parecer lo hay. Bueno, muy interesante. Pues ahí yo creo que muchos que nos apasiona Cuba, vamos a pedir el libro por Amazon. Cuéntanos, José, tu experiencia, tu vida laboral se ha estado entre el tema profesional, digamos, estando, ejerciendo la arquitectura, pero también la docencia. Entonces, una pregunta que me gustaría ver es cómo es esa experiencia tuya ejerciendo la arquitectura, digamos, en estos grandes proyectos y a su vez tener la experiencia de ser docente en la universidad. Bueno, yo llevo ya, debía de dejar de decir esto de los años porque cada día me siento más viejo, pero yo llevo ya 40 años enseñando. Y cuando empecé a enseñar, que bueno, obviamente mucho más joven, fue, para serte sincero, hasta cierto punto en un momento pensé abandonar la profesión porque mi primera experiencia profesional con una oficina, un despacho de arquitectura, no fue lo más placentero del mundo. Y después, cuando empecé a enseñar, pude establecer originalmente mi propio despacho. Pero yo creo que he llegado a un punto, y ciertamente lo ha sido con mucho esfuerzo, de que he tratado de integrar los dos mundos, el mundo académico y el mundo profesional. Desde hay una parte humana, ¿no? Que muchos de mis estudiantes acabaron trabajando en mis oficinas, primero en mi oficina propia y en los últimos 24 años en Perkins & Will. Y siempre me dio mucho gusto ver cómo los estudiantes iban desde 17, 18 años y después se volvían buenos profesionales, y ver que pude ayudar a los estudiantes cuando eran estudiantes y después que los pude ayudar cuando fueron profesionales. Y ahora, según han pasado los años, algunos de esos estudiantes se han vuelto clientes. Así que ha sido el ciclo se ha vuelto completo. Pero lo otro que ha sido muy importante es que, por ejemplo, ahora yo enseño generalmente 2 clases en la facultad. Enseño siempre una clase de diseño, de arquitectura, pero un semestre enseño una clase de arquitectura global de todo el mundo, y el otro semestre enseño un curso de arquitectura contemporánea latinoamericana. O sea que inclusive antes de hacer mi viaje a Cuba, inclusive antes de tener este papel en Perkins & Will, de coordinar los esfuerzos nuestros en Latinoamérica, ya en la docencia yo les enseñaba a los estudiantes de cómo había sido la arquitectura contemporánea latinoamericana en Colombia, en Perú. Y lo que me han dado este papel nuevo es que ahora no solo tengo el placer de enseñar el tema, sino que tengo la oportunidad de verdaderamente poder trabajar en estos países y a su vez poder integrarme, aunque sea por un tiempo, en lo que es la vida arquitectónica, ¿no?
sea de Colombia, sea de Perú, sea de Brasil. Y cuando acabamos haciendo un proyecto como el que hicimos en Brasilia, después de años estar enseñándole los edificios de Niemeyer, enseñándole los planos de Lucio Costa, y de repente estamos haciendo un edificio en el mismo lugar de lo que estaba enseñando, es una experiencia verdaderamente única. Con toda esta experiencia que tienes trabajando en Latinoamérica y trabajando en una de las multinacionales más grandes de diseño que hay en el mundo, que es Perkins Samuel, que hace proyectos en prácticamente todos los países del mundo, ¿cómo ves la arquitectura latinoamericana, o sea, la nueva generación de arquitectos latinoamericanos versus la arquitectura, digamos, de otros países, de otros continentes que no son Latinoamérica? ¿Cómo ves esa diferencia, digamos, y cómo es la evolución de la arquitectura latinoamericana versus los otros países? Bueno, uno de los puntos principales del curso, y por eso empecé a enseñarlo, era en la Universidad de Miami, que es donde yo enseño, tenemos muchos estudiantes latinoamericanos. Y una de las cosas que siempre me había chocado es que teníamos estudiantes latinoamericanos que venían a Miami y en la facultad tomaban cursos de arquitectura europea. Y la educación, especialmente la historia de arquitectura, estaba enfocada en una idea de que todo venía de Europa, y también pues enseñábamos arquitectura pues de Estados Unidos. Y no les hablábamos a los estudiantes ni de la arquitectura de la zona del mundo de donde ellos venían, y no solo de Latinoamérica, sino ahora tenemos muchos estudiantes de China, estudiantes de India, estudiantes de Irán, y ellos podían pasar 5 años en nuestra facultad y nunca veían un solo edificio de donde ellos venían. Y para mí no era solo que, bueno, te voy a enseñar un edificio, sino sí consideraba yo que era parte de mi misión, porque lo mismo que cuando nosotros hacemos un proyecto en otro país, siempre trato de decirle a mi equipo que tenemos que empaparnos en lo que es la arquitectura de ese país y entender, porque si no, estamos cometiendo el error de lo que se hacía también desafortunadamente mucho en los años 50, que se buscaba un proyecto de Estados Unidos para poner en Latinoamérica, no había ninguna relación, o en Asia, que los japoneses hacían lo mismo que hacían los americanos aquí. O sea, había un edificio en Vietnam y diseñado por una oficina japonesa y parecía un edificio de Japón, no un edificio de Vietnam. Así que esto de tratar de entender el contexto para mí era extremadamente importante. Y por otro lado, el contexto era no solo la historia, sino quiénes eran los arquitectos profesionales que estaban ejerciendo en este momento. Y uno de mis grandes puntos es precisamente que de la mejor arquitectura que está saliendo en el mundo ahora es en Latinoamérica. O sea, los proyectos y los arquitectos que se están publicando y se están conociendo ahora, de arquitectos en Colombia, arquitectos en Chile, arquitectos en Argentina, arquitectos en México, están haciendo de los proyectos más interesantes que se están haciendo ahora. Y parte del punto mío, inclusive para mis equipos, es que los proyectos tenían que ser una colaboración, porque ya no estamos, ya la época en que se consideraba que había una parte del mundo que era el mundo desarrollado y el resto era el mundo subdesarrollado, y todo tenía que venir del mundo desarrollado. Bueno, eso ya no es la situación. O sea, como el proyecto que hicimos con ustedes fue una colaboración con un gran despacho de arquitectura en Bogotá. Cuando hicimos el proyecto con diseño en Medellín, lo mismo. Cuando hicimos el proyecto en Santiago de Chile con
ASL y con Abraham Zenerman, también un gran despacho. Y las oficinas que tenemos nacionales, como la de Brasil y la de México. En Brasil, todos los arquitectos nuestros en la oficina de Brasil son brasileros. En la de México, todos los arquitectos que tenemos en México son mexicanos. O sea que también tratamos de que, si bien caen bajo algunos de los sistemas de las ideas que compartimos en Perkins & Will, la entrega siempre es con una entrega nacional, no una entrega puramente internacional. En estos tiempos, José, de pandemia, que las oficinas están surgiendo y se están generando unos cambios, digamos, en el sistema de trabajo, ¿cómo es el networking en las oficinas de diseño? Bueno, nosotros tenemos una oficina en Shanghai, y cuando empezó la pandemia, y que yo creo que todos en el mundo pensamos que esto iba a ser un tema localizado en China, una cosa trágica que estaba pasando en China, pero que esto no iba a regarse por el resto del mundo. La oficina de Shanghai nuestra cerró y estuvo cerrada casi 3 meses. Y nosotros nos comunicábamos con la oficina de Shanghai totalmente, pues remotamente. Y ellos tuvieron que forzarse a hacer esto. Lo curioso es que ahora, de ahí empezó, según se regó la pandemia, las otras oficinas tuvieron que empezar a trabajar remotamente. Mientras que la oficina de Shanghai ya ahora ha regresado totalmente. O sea, todo el mundo, la oficina está de nuevo ya en operación total. Y quisiera pensar que lo otro que está pasando en China va a pasar en el resto del mundo. Y eso es que ellos, en vez de encontrarse con una economía totalmente destruida, sí se encontraron con una economía que había estado paralizada por 3 meses. Pero lo que se encontraron es que según abrieron de nuevo y según la economía abrió, los clientes aparecieron de nuevo y las necesidades estaban todavía ahí. O sea que los proyectos, lo que había era como una vorágine de tratar de construir y diseñar lo más pronto posible, porque se habían perdido 3, 4 meses con la pandemia. Desafortunadamente, en Estados Unidos todavía estamos en la transición porque la apertura no funcionó. Lo que está viendo es el gato mío. Esto es uno de lo que encontramos de trabajar en la casa menos y no trabajar en la oficina. Y a la gata le encanta cada vez que estoy sentado en la mesa brincar. Pero sí estamos trabajando remotamente. Y lo que nos hemos encontrado es que en la parte de producción no nos hemos afectado tanto porque los sistemas ya estaban ahí, otras cosas se implementaron efectivamente. O sea que los proyectos que los clientes dijeron vamos a seguir no han sido interrumpidos en lo más mínimo. Los clientes se han ajustado a tener reuniones virtuales en vez de reuniones físicas. El impacto mayor, yo te diría, yo estoy seguro que ustedes han pasado por lo mismo, es en la parte lo que no se puede hacer virtual. Tengo un proyecto que espero que se lance de nuevo ahora dentro de 1 o 2 semanas, y el cliente ha estado trabajando muy de cerca con el gobierno y me comentaba, José, lo puedo llevar hasta cierto punto remotamente, pero esto nada más que va a empezar de nuevo si me tomo, hasta que llegue el momento que me pueda tomar un café con el que dirige la parte del gobierno para esta zona de la ciudad, remotamente esto no se resuelve. Nada que hubiera nada deshonesto, sino la parte humana, porque es
desafortunadamente fácil posponer las cosas si se están haciendo remotamente. Y eso es lo que esperamos todos que podamos sobrellevar, que podamos volver a una interacción humana más grande que, o mejor de lo que es el Zoom. Claro, totalmente de acuerdo contigo. O sea, digamos, el networking funciona bien, pero hay ciertas cosas en las oficinas de diseño que no son compatibles, digamos, y necesitan temas presenciales. ¿Cómo, en esa misma línea, José, cómo ves la evolución de los hospitales? Ustedes, con la experiencia que tienen en diseñar hospitales por toda Latinoamérica, ¿tú ves que va a haber un cambio importante después de esta pandemia en el diseño de los hospitales, de cómo se conciben los hospitales, sus espacios y el modo de operación de un hospital? Yo creo que sí, pero no sé si es exactamente lo que la mayoría de las personas piensan que va a ser el impacto. O sea, nosotros diseñamos un hospital en Chicago, Rush, que es uno de los hospitales principales de la ciudad, que la manera que el hospital había estado diseñado fue muy efectivo con la pandemia, pero no fue un hospital específicamente diseñado para la pandemia, porque el edificio fue diseñado antes de la pandemia. Yo sí creo que va a haber una serie de cambios que ya venían, ¿no? Tú y yo estábamos hablando antes de cambios físicos para que exista el menor contacto físico con, por ejemplo, con las puertas, cómo la gente se registra, cómo la gente se mueve de un espacio a otro, con puertas automáticas. O sea, hay una serie de cosas de esas que ya estaban existentes que todavía ahora se van a hacer más. Yo creo que uno de los temas más interesantes y más críticos va a ser para quién se va a diseñar el hospital. Por ejemplo, ahora tenemos un proyecto que vamos a someter mañana y el cliente pensaba que el hospital es un hospital que reemplaza un hospital existente. El hospital existente tiene 250 camas. Nosotros generalmente cuando diseñamos un hospital desde un principio, el número de camas se determina por la necesidad. Y la necesidad, los factores son estudios demográficos de ver cuánto de la población se está sirviendo y por otro lado cuántos médicos hay. Este hospital en particular tiene una serie de retos de cuántos médicos verdaderamente pueden servir al hospital. Y lo que ya hemos determinado internamente es que ese hospital, si se reemplaza, en vez de tener 250 camas, debía de tener 125 camas, la mitad. Porque ni hay los médicos para servir a 250 camas, ni ellos en tiempos normales tienen suficientes pacientes para 250 camas. ¿Cuál es el problema? Que si le haces la pregunta hoy, todos los hospitales están abarrotados. Los de ustedes, los nuestros. Entonces, ¿qué se quisiera? Aquí en Miami ya anunciaron que en el centro de convenciones van a añadir camas para si los hospitales, si esto no mejora en la próxima semana, van a empezar a mandar pacientes para el centro de convenciones para ponerlos en un espacio grande, abierto, ¿no? Que no se está utilizando. Pero si aparece la vacuna, que todos esperamos que aparezca para finales de año, principios del año que viene, todos tenemos la esperanza que esta pandemia se va a sobrellevar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener hospitales diseñados para el doble de las camas que eran antes, pero ya ahora no hay pacientes para eso. ¿Qué fue lo que pasó? Ha pasado en todos los hospitales, más en lugares como Estados Unidos, menos en Latinoamérica, que en Estados Unidos ahora la filosofía es que fuera de la pandemia, que los pacientes estén el menos tiempo posible en el hospital, porque son tan caras las estadías.
Y ahora, pues en Estados Unidos ya se llevaba años de que se estaban diseñando para menos pacientes. Pero ahora esto va a cambiar. Lo mismo con los centros de cuidado intensivo. Es lo mismo, o sea, los hospitales tienen cierto número de centros. Si lo comparas con la pandemia ahora, pues si tuviéramos 3 veces el número de espacios, quizás era mejor, pero inclusive eso tiene un problema. Por ejemplo, aquí en Miami, el problema no va a ser tanto la falta de camas, sino va a ser la falta de médicos. O sea, no hay suficientes médicos y personal de enfermeras para atender la cantidad de pacientes que ahora estamos teniendo. O sea, que va a haber un cambio. Claro, total. José, ¿cómo funciona la estructura interna de Perkins&Will, una oficina, como nos contabas, con miles de personas trabajando en diferentes oficinas en todo lado? ¿Cómo funciona un proyecto desde que un cliente los contacta a ustedes? ¿Cómo es ese proceso, digamos, y ese organigrama interno dentro de la oficina? Bueno, generalmente, aunque en la oficina hay 2.600 arquitectos y arquitectos de interiores, tenemos un sistema de filtrar los proyectos. Nosotros estamos divididos en mercados. Hay un grupo corporativo, hay un grupo de salud, hay un grupo de educación, hay un grupo de investigación, hay un grupo de los planes maestros. Entonces, cuando surge un proyecto, hay una serie de nosotros que representamos a diferentes regiones. Y, por ejemplo, si a mí me llama un cliente, ponle el caso específico de cuando nosotros colaboramos con ustedes y se nos llamó y nos dijeron, bueno, es un proyecto de salud. Y bueno, lo que hace falta es la programación y la planificación médica. Ya existía un arquitecto que había empezado el proyecto, ya estaban ustedes desde un principio hasta un fin, o sea que lo que necesitaban era una serie de necesidades específicas. Entonces, yo recibí la llamada, pero entonces el experto nuestro, había un experto en la oficina nuestra de Washington que tenía no solo la capacidad, sino el conocimiento cultural para poder trabajar en el proyecto. Había una persona que estuvo trabajando, te acordarás, en toda la parte de los laboratorios. Esa era una persona diferente. La persona en los salones de emergencia, otra persona diferente. Entonces, yo busco el mejor equipo para poder desarrollar el proyecto. Y precisamente ya, inclusive antes de la pandemia, los procesos de colaboración existían. O sea que todo el mundo no tenía que estar en la misma oficina. La escuela que que estamos haciendo en Chile, lo que hacía falta era un elemento de diseño, pero existía también una parte de programación educacional. El diseño fue liderado en la oficina nuestra de Miami, pero la programación educacional vino de Chicago. Y el reto para mí es que para el cliente sea un proceso de que no es que piense, bueno, estoy lidiando con 2 oficinas, con 3 oficinas. ¿Cómo es que podemos hacer esto de que el equipo sea un equipo lógico para poder reaccionar a las necesidades del cliente, sea donde esté? Ok, 2 últimas preguntas, José, que nos mandan algunos de nuestros seguidores. Sobre el sistema que hablabas, el sistema de metro que se está planteando para Bogotá. ¿Qué recomendación tú nos das, ya que vamos a comenzar, digamos, todo este proceso del metro de Bogotá? ¿Qué recomendación nos das para poder, digamos, hacer un metro exitoso? Fíjate, aquí el metro de Miami es muy parecido a lo que es el metro de Bogotá, que son las estaciones
es un metro elevado. Y parte de la razón, bueno, la razón sin duda principal de lo que se hizo es que en Miami había un trazo que era público, o que era el dueño era nada más que una empresa, y de ahí se pudo trazar dónde eran las líneas. En Miami no podemos ir subterráneo porque el nivel freático está muy alto, o sea que construirlo subterráneo no era posible. Entonces, desde que yo llegué a Miami hace mucho tiempo, había un plan que además de las estaciones se iban a diseñar la zona alrededor de las estaciones, porque iba a ocurrir todo un desarrollo urbano alrededor de las estaciones. Bueno, eso fue hace 40 años y las estaciones se construyeron, pero nunca se concibió ni se desarrolló la zona alrededor de las estaciones. O sea que las estaciones inicialmente estaban aisladas de las comunidades a lo que servían. Yo te diría que mi consejo, humilde consejo a Colombia sería, y a Bogotá en específico, sería que hay que concebir que estas estaciones son integradas a las comunidades en donde están. Estas estaciones sin duda van a generar actividad económica, y la actividad económica va a variar. En algunos lugares será de un tipo, en otros lugares será de otro tipo, en unos lugares serán oficinas, en otros lugares serán residencial. Pero si se concibe un marco más grande, que no solo sea la estación específicamente, que me bajo del tren y bajo por unas escalerillas y voy a la calle, y en vez de eso se concibe cómo estoy entrando, cómo estoy saliendo y a dónde estoy entrando y a dónde estoy saliendo. Dada la gran capacidad de diseño y los grandes arquitectos que ya existen en Colombia, yo estoy seguro que esto puede ser un proceso transformativo. Lo mismo que en Medellín, el sistema de transportación urbano transformó a todas las zonas por donde pasaba. Yo creo que en Bogotá se tiene también una gran oportunidad, pero hay que pensarlo globalmente y darse cuenta que la calidad del diseño sí importa. Ok, muchas gracias. Pues una última pregunta en este conversatorio tan agradable que estamos teniendo, José. ¿Cuál sería tu recomendación para las nuevas generaciones de arquitectos, urbanistas, diseñadores de interiores que están naciendo en este momento? Bueno, yo creo que es lo mismo que yo he tratado de hacer en mis clases. Yo creo que primero hay que tener una conciencia global y verdaderamente sin imitar, darse cuenta de todo, y especialmente ahora que es tan fácil darse cuenta de lo que está pasando en el resto del mundo. Darse cuenta que la actividad de uno como arquitecto no es una actividad puramente local. Hay que mirar a lo que está pasando en el resto del mundo. Pero por otro lado, hay que tener también una visión local y darse cuenta de que la realidad es una realidad local. Y mientras uno más conozca de su propio trasfondo, de su propia historia, yo creo que hay una mejor oportunidad de hacer una arquitectura elegante, responsable y principalmente socialmente seria. Pues muchas gracias, José, por compartir con nosotros sus proyectos, este conversatorio tan interesante, por compartir tu tiempo, que sabemos que no es tan fácil poder bloquear un tiempo para este conversatorio, pero creo que lo hemos disfrutado mucho. Te deseo lo mejor a ti, a tu familia, salud en este momento tan importante, y a todo el equipo de Perkins & Will con que tú trabajas. Y espero podernos ver prontamente y poder seguir hablando de estos temas. Y te agradezco, Mauricio, y le agradezco a Construcciones Planificadas la oportunidad de compartir. Lo único que lo hubiera hecho más agradable es haberlo hecho en persona,
pero quizás eso será el año que viene. Así que buenos días y muchas gracias y te deseo lo mejor. Muchas gracias. Y a todos nuestros seguidores, muchas gracias. Y los invitamos el próximo jueves 23 de julio al 9º conversatorio de Arquitectura 2020 con los arquitectos Jaime Sáenz y Manuel Lago, ex socios de la firma constructora Lago y Sáenz de la ciudad de Cali, Colombia, que generaron un precedente dentro de la arquitectura y construcción del siglo XX en el país y en Latinoamérica. Les recordamos que todos los conversatorios están en la página de wradio.com.co/arquitectur o en la página de Construcciones Planificadas www.construccionesplanificadas.com/arquitectur. Muchas gracias a Construcciones Planificadas, la W Radio y Grupo Aval por hacer factible este evento Arquitectur 2020. Feliz fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Chao. Gracias.